El 4 de julio murió Carlos de Gabardo, este gran piloto chileno, y que ha inspirado además este libro que se llama Carlos de Gabardo, Abriendo Ruta, la biografía, que está escrita por dos periodistas, Felipe Hurtado, Pablo Vargas Sec, que conocieron muchísimo a Carlos de Gabardo porque por su trabajo les tocó cubrir lo que él hacía, entrevistarlo en muchas oportunidades, y así es que deciden escribir esto. ¿Cómo están Felipe y Pablo? Gracias por venir. Hola Cecilia. Muy bien. Uno más de los libros que se presentan en esta Feria Internacional del Libro de Santiago. La presentación es este sábado justamente a las 6:30 de la tarde, allí en la estación Mapocho. Domingo, ya, no sé, nunca sé el día que voy, ya. El domingo 8 de noviembre, eso es. Y les quería, ¿ustedes deciden escribir este libro después que muere Carlos de Gabardo? Sí, no podemos mentir. Ya, no, o sea, esto fácilmente yo puedo decir, oye, qué oportunistas. Sí, podrían decirlo, pero y nosotros tuvimos ese miedo en un principio, sobre todo para tratar con la familia, a la cual conocíamos, pero también sentíamos que podrían creer que nos estábamos aprovechando de este hecho. Pero también hay un problema con un asunto hasta comercial, de mercado. Si queríamos hacer algo de Carlos era ahora, o había que esperar no sé qué otro acontecimiento, y nosotros queríamos escribir de él, porque trabajamos, lo vimos crecer como figura, y nosotros también crecimos como comunicadores, Claro. bajo su alero o bajo su figura. Entonces creíamos que era un poco para hacerle un cierto homenaje, y había que hacerlo rápido para salir para la feria también. El libro comienza así: Tita, ven rápido, algo le pasó a mi papá. Mateo de Gabardo Cano recorrió lo más veloz que pudo sobre su bicicleta esos 900 metros de pura tierra y altos plátanos orientales que separan el camino Padre Hurtado, la calle principal de Huelquén, comuna de Paine, de la casa patronal del Fundo La Vega, donde estaba su abuela, María Eugenia Proens. El joven de 13 años necesitaba ayuda urgente y ella era el familiar más cercano al que podía recurrir en ese instante. Carlos de Gabardo, su padre, yacía unos metros más allá de la salida del recinto sin reacción. ¿Quién les relata con este nivel de detalle esta escena? ¿El propio la familia. hijo? No, a ver, la familia. Felipe. Cuando hablamos con, dentro de las 41 personas que entrevistamos, está casi toda la familia. Hablamos con el papá, que fue una de las principales fuentes, porque además fue también uno de los que más tiempo estuvo con él. Hablamos con los dos hijos, con la ex señora, con los hermanos. Entonces fuimos a partir de eso reconstituyendo todo lo que había sucedido. También algunas cosas para ese primer capítulo, no para esa escena, pero sí para ese primer capítulo hablamos, es decir, hay recopilación de prensa de ese día, de lo que pasó con la persona que lo atendió fuera de la casa, del jefe del recinto asistencial donde llegó. Entonces así fuimos reconstituyendo una escena tan trágica como esa. Tampoco quisimos ser lo más sencillo posible para no herir susceptibilidades. Claro. Ahora, esta biografía, entonces tú mismo lo acabas de decir, Felipe, es como un homenaje. O sea, acá no hay ninguna descripción de algún aspecto de la personalidad o de la vida de Carlos Gabardo que uno pudiera decir, bueno, es la parte B o menos conocida, o es todo así como una alegoría, No, para nada. La verdad es que finalmente Pablo Vargas. hay de todo. Son 21 capítulos, la mitad de ellos son más bien relacionados con hitos deportivos de Carlos, pero hay un porcentaje importante, todo el resto prácticamente, que describen a Carlos en su lado B, que no es tan B, la verdad. En su lado B, en el sentido de que es el Carlos que la gente no conocía, el Carlos estudiante, el Carlos papá, el Carlos marido, Carlos como hijo, como amigo, como rival, que fueron aspectos relevantes de la vida de Carlos de Gabardo, como ya una figura legendaria, no solo del deporte a mi juicio, sino que como una personalidad del país. Carlos sí tiene algún aspecto del lado B, en el sentido de que hay un Carlos que es desconocido, que es toda esa figura humanitaria, solidario, de ayudar a los demás, muy querido en el ambiente del Dakar. Totalmente, y también que tiene algunos conflictos y que se describen en el libro. Él tenía una relación bastante áspera con su hermano mayor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la verdad es que el hecho de las motos, o sea, las motos mismas los separaron un poco. Su hermano era más de campo,
Giorgio hijo, digamos, era un hombre más relacionado con el rodeo, y eso fue separando la ruta de Carlos de Giorgio. Ujú. Ahora está también el tema de su relación de pareja, su familia. Recuerdo haberlo cuando uno lo entrevistaba y le preguntaba, sí, bueno, si alguna vez dudo y quiero y pienso en dejar esto, es por el miedo que genero en mi familia, mi señora que sufre cuando yo salgo a las carreras, en fin. Pero él siguió siempre adelante con su pasión, pero llega el momento que se separa de su señora. La razón fue esta, No, él se separa cuando ya había terminado su etapa más movida, más peligrosa, cuando estaba en las motos. Fue como consecuencia, nadie lo quiere aclarar muy bien, o quizás no hay una sola razón por la que pasan las cosas, como en toda relación que se quiebra. Carlos vuelve de estar de ese periodo de que pasaba 8 meses al año fuera de casa, y vuelve a esta vida en que está más tiempo en casa, es decir, que tienen que relacionarse más, y quizás por ahí también se van perdiendo las fuerzas. Pero ¿ustedes hablaron con Pamela Sí. Cano? Sí, pues. ¿Y ella qué actitud tiene? ¿Cómo vivió la muerte de Carlos? Del padre de sus hijos, además. No, fue muy dolorosa para ella, ¿no? por ese lado también, porque es la madre de sus hijos, pero también porque compartió con él durante 13 años y fue parte muy importante de todo este desarrollo de Carlos como deportista. Ella fue un sostén muy importante en los primeros años y hasta el final de la carrera en motociclística. Incluso tampoco ella no le quiso poner trabas a alguien que estaba en riesgo su vida constantemente, sobre todo cuando se empezaron a morir sus contemporáneos como Richard Sainz, Fabrizio Meoni, Andy Caldecott, amigos y rivales de Carlos. Ella vivió ese proceso, fue al funeral de Meoni, la señora de Meoni le decía, no lo dejes seguir corriendo, no lo dejes seguir corriendo, pero ella sabía que no podía, porque no podía tener a un hombre infeliz a su lado que no hacía lo que él quería, así que ella fue bastante importante durante su carrera también. Ahora, justamente varios de los cercanos, dicen ustedes, de Carlos, sienten que un punto de inflexión en su vida fue la seguidilla de muerte de contemporáneos y sobre todo de amigos, y que eso lo marcó, que no para dejar de correr, sino para encarar su vida cotidiana de otra manera, ¿no? ¿Eso son conversaciones que ustedes tuvieron con él en algún momento? Con conversaciones con Carlos, pero también con su círculo íntimo de familia y amigos en el proceso de investigación del libro. Claro, que ustedes recuerdan cuando cubrían y cuando lo entrevistaban, que él recuerdan esa etapa de él. Para él fue muy simbólico, fueron hitos muy importantes el fallecimiento de sus amigos cercanos. Meoni no solo era su amigo, sino también su referencia. Deportivamente, él creció bajo el alero de Meoni, durante varios periodos se iba a Italia a entrenar junto a Fabricio, y de él, por ejemplo, adquirió su amor a hacer el mountain bike y a adoptarlo como parte de su preparación para las motos. Y el hecho de que comenzaran a fallecer sus contemporáneos determinó de algún modo que él empezara a tomarse la vida de otro modo. Claro. Y básicamente, ni mejor ni peor, digamos, sino más viviendo el día a día, a disfrutar un poco más, porque la verdad es que él también era un tipo súper riguroso con su preparación y qué sé yo, si bien era bastante hipiento, digamos, si se quiere, en su forma de encarar la vida, él también entendía que las motos era su profesión y transaba bastante poco con sus horarios, con sus formas y fondos respecto de lo que tenía que hacer para llegar arriba en la moto. Estamos conversando con Felipe Hurtado, Pablo Vargas, periodistas, autores de la biografía esta que se llama Carlos de Gabardo, Abriendo Ruta. Volviendo al tema de su relación familiar y como padre, justamente Pamela cuenta que para él fue súper fuerte el quiebre porque se casaron muy enamorados, que no hubo una sola razón para la separación, no hubo algo puntual, dice ella, que gatillara la separación. Cuenta ahí sobre el tipo de matrimonio que tuvo, que muchas noches pasó miedo efectivamente, y que cuando dejó de correr nos costó a ambos, pero a la vez se hizo todo mucho más simple. Ahora, sin embargo, por una razón u otra terminan separándose. Pero Carlos de Gabardo, con el fin del matrimonio, ¿qué hizo? Se dedicó a los hijos. No rehizo su vida amorosa. No hacía de la misma forma que la tenía con Pamela, es decir, y la relación que tuvo con sus hijos fue muy fluida, de seguir haciendo cosas. De hecho, compartía con los dos mayores
la afición por las motos, aunque con los dos mayores, con los dos, y con aunque Tomás y Mateo. Especialmente con Mateo, que es como el más tuerca de los dos hijos, que fue el que desde chico siempre estuvo como con las herramientas, ayudándolo o imitándolo. Y él siempre llegó a compartir cosas como ir al estadio, a ver fútbol con ellos, cosa que a él no le gustaba particularmente, no es que lo odiara ni nada parecido, pero iba al estadio con ellos y compartía en algo que muchas veces antes no se hubiese imaginado verlo ahí. Incluso él no disfrutaba tanto del partido, disfrutaba más de las cosas que pasaban alrededor, lo saludaban, pero era por estar con sus hijos, y a ellos también les armaba viajes por Sudamérica entera. O sea, un gran padre, un gran amigo, buen hijo, buen marido, era un buen tipo, gran deportista, y claro, como tú dices, no rehizo su vida de pareja así como un matrimonio, pero sí se enamoró, tuvo una polola como la Bárbara Dragisevich, que la llega a presentar a su hijo, o sea que ya había un lazo un poquito más formal, pero entonces, nada, es como de verdad un tipo fuera de serie. Sí, uno trata, así nosotros cuando partíamos sabíamos que nos íbamos a encontrar con un tipo que era un buen tipo, que hacer el lado oscuro de Carlos iba a ser muy difícil, no porque no quisiéramos, pero era porque lo que conocíamos y la gente que conocíamos era muy poca la que hablaba mal de Carlos, porque a todos nos había inspirado de alguna forma, y eso, incluso a colegas, decir, no... Yo no digo que no existe la vida oscura, tratamos de llegar y no llegamos, pero era un tipo muy valioso en el sentido y inspiraba y mucha gente terminó siendo lo extraña muchísimo. Gente que uno a veces se va a alguien que uno conocía medianamente y no pasa nada. Ayer me escribió una amiga de mi época del colegio y me decía que lo había conocido y que lo había tocado y que todavía no se podía recuperar de su muerte. Pablo, respecto a cómo era su relación con la prensa, por ejemplo, y de qué se quejaba en cuanto, porque tenía personalidad fuerte, decía las cosas por su nombre, cuando algo en la organización no había funcionado bien, era bien crítico. Sí, bueno, a ver, la relación con la prensa en general siempre fue particularmente fluida, diría yo. Él tenía una habilidad natural para relacionarse con la gente, y eso hacía que fuera muy cercano con los periodistas y con los medios. La verdad es que en ese sentido fue, como en tantas otras cosas, también un pionero, y fue abriendo ruta en la forma de relacionarse con la prensa, con los sponsors. Él, digamos, creó, para efectos de los medios, un deporte que en Chile no existía, como es el Rally Cross Country, y todos empezamos a fijarnos en el Dakar cuando estaba en África, a partir de este chileno loco que partió un día a fines de los 90 a correr a una carrera desconocida. Entonces Carlos fue finalmente un fusible a partir del cual se gatilló toda una actividad que hoy día tiene mucho auge. En el libro se cuenta cómo Carlos fue de algún modo un gatillo para que la carrera llegara a Sudamérica, no solo a Chile. Carlos es ídolo en Brasil, es ídolo en Argentina también, para quienes seguían la carrera. En Brasil, por ejemplo, se corre un rally que se llama el Deserto, que da la vuelta al perímetro de Brasil, una carrera muy larga, dura cerca de 2 semanas, y Carlos iba todos los años a correr allá, y si bien no siempre le ganaba a los pilotos locales, estaba siempre en el podio. Entonces es un nombre muy conocido y muy reconocible en Latinoamérica, y fue él, y esa habilidad natural que él tenía para comunicar, que hizo también que la ASO, la organización que produce el Dakar, empezara a fijarse en, por ejemplo, el desierto de Atacama y en el Rally Patagonia-Atacama, que era una carrera que en el backstage tenía a Carlos dentro de la organización. Recuerdo cuando nos contaba sobre su experiencia en el París-Dakar y contaba toda la historia allá en el continente negro, los lugares por donde pasaba, cómo eran las comunidades, cómo vivían. Era un tipo muy interesado también por las culturas de otros países. Contaba historias muy lindas y muy era lo que ilustrativas. Él se fijaba, sí, y era muy sensible a esta cosa social también, ¿no? De hecho, bueno, a modo de ejemplo de cosas como simples, él cuando viajaba, no se traía el souvenir del magneto o la foto, la postal, le gustaba traerse la piedra. Tenía colección de piedras de las carreras a donde pasaba. Un hueso, algo que le haya llamado la atención de ese lugar, y sí le gustaba compartir y estudiar mucho con la gente más cercana de cada país, de cada ciudad.
Hay opiniones, por ejemplo, de Etienne Lavigne, que es el director del Dakar, y él dice que Carlo de Gabardo era la mezcla perfecta de marginalidad, genialidad y espíritu autónomo y alma emancipada, como aquellos protagonistas de la película Easy Rider, con esa aura libertaria que lo acompañaba. Volaba en las alturas como los cóndores en su moto y en la vida. ¿Por qué dice mezcla perfecta de marginalidad? ¿A qué se refiere? La verdad es que entendemos nosotros, Lavín hace referencia a que él considera que lo que mejor describe a Carlos es su apodo, del Cóndor de Huelquén. El tema de la marginalidad tiene que ver con un poco con el tema de ser borderline, no en el sentido estricto de la psicología, sino que un tipo que se mueve en los límites, digamos, que está en la periferia de lo que socialmente es establecido. Y Carlos era bastante así. Carlos era un tipo que salía de los cánones normales y efectivamente se convertía en un pionero a partir de esa personalidad que él tenía, de hacerse notar en el aspecto positivo a partir de las cualidades que él tenía. También tiene que ver con el Felipe. hecho de ser chileno, porque iba a una carrera en África donde los sudamericanos, latinoamericanos eran muy pocos. De hecho, en la primera carrera que va Carlos, hay solo un brasileño y el brasileño era un poco mejor, y después empiezan a aparecer otros brasileños, pero demora mucho tiempo en que haya más sudamericanos, y Carlos era claramente el chileno que venía de este lado del mundo a correr esta carrera donde estaba lleno de franceses, Claro. alemanes, austriacos y españoles después con el tiempo. Ustedes relatan también, recuerdo que estamos conversando con Felipe Hurtado, Pablo Vargas, periodistas, autores de la biografía Carlo de Gabardo, Abriendo Ruta, así se llama, que tiene un prólogo además de Fernando González, que vamos a comentar algo sobre eso. Cuando él tiene un accidente, dice, la silla de ruedas avanza lentamente por el aeropuerto de Santiago, y ahí viene un esmirriado Carlo de Gabardo, que viste camisa manga corta, bueno, en fin, y ustedes hacen toda una descripción, y él estuvo en un hospital en el Cairo. Yo me acuerdo patente cuando nos contó después la experiencia de lo que fue para él esa estadía ahí en el hospital en el Cairo, bien surrealista la cuestión, ¿no? Sí, porque además lo trataron tan bien como podían tratarlo. Claro. Pero no tan bien como debieron haberlo tratado. Y él pasó mucho rato, la fiebre no le pasaba, estuvo mucho más tiempo de lo que él quería. Era Ramadán, si no me equivoco, entonces Sí. había gente que rezaba, y para él toda una situación muy incómoda. En algún momento también la cuenta del hospital empieza a subir, el papá se entera de que la organización cubre hasta por ahí nomás, y tienen que buscar cómo pagar, y de repente al papá se le ilumina la ampolleta, se acuerda de que tenía un seguro con una tarjeta, y llama y pregunta cómo se hace todo esto, y así pude salir de ahí, porque en algún momento la verdad la cuenta era astronómica y no tenía cómo pagarla. ¿Y cómo era la relación de Carlo de Gabardo con el Chaleco López, por ejemplo? Y ustedes hablaron con Chaleco Con para este libro, entonces. Chaleco como que siempre estuvo destinado a ser La sombra de... no sé si la sombra, el sucesor. sucesor, porque él llega al enduro, de donde Carlos estaba saliendo después de 9 títulos consecutivos, llega con la intención de que él sea el hombre que lo supere, que le gane por fin, de terminar con esta racha de victorias. Entonces, pero no alcanzan a competir mucho más allá del primer campeonato junto, y que sale segundo, gana Carlos y sale segundo Chaleco. Pero y después cuando se va al Rally Cross Country, cuando Chaleco empieza a irle también en el enduro, también suena como su sucesor y tiene muy buenas carreras, y Chaleco siempre estuvo como a la sombra, pero también haciendo su propio camino, y para eso fue muy importante lo que había hecho Carlos. Él conversó con Carlos, le preguntó la primera vez que iba a ir al Dakar, le dijo, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que llevar? Y Carlos fue explicándole hasta lo más mínimo que tenía que llevar, hasta el hipoglós que tenía que llevar para ponerse en ciertas zonas que quedaban muy dañadas después de una carrera. Ahora, ¿cómo era la personalidad de Carlos, el temperamento, así como que se enojaba a veces, era impulsivo? ¿Qué recuerdos tienen ustedes como periodistas de su relación con él? Más que ser muy impulsivo, yo tengo la certeza a estas alturas de que Carlos era un tipo muy estructurado, con metas muy claras, y también muy porfiado, que es algo que en la investigación del libro corroboramos con sus cercanos. Carlos era del tipo de gente que
consultaba a quienes creía indispensable respecto de ciertos temas, pero sin embargo era la opinión de Carlos la que prevalecía, digamos, un hombre de convicciones muy firmes. Y fue eso también, y esa férrea voluntad fue la que lo llevó finalmente a convertirse no solo en el mentor de Chaleco López, sino en toda una generación de pilotos que hay actualmente. Carlos, a mi juicio, es un tipo que genera un cambio de mentalidad importante en el deporte chileno. Es por ello, siento que, por ejemplo, Claudio Bravo le dedica el título de la Copa América horas después del fallecimiento, además, pero ¿no? También semanas después en los Panamericanos en Toronto, Bárbara Riveros, Miranda le dedican sus medallas de oro a Carlos, porque finalmente el tipo tenía un don que llegaba fácil a la gente, y eso fue lo que de algún modo también transmitió a otros deportistas. Era un rival muy, muy duro, nunca se rendía, dicen, por ejemplo, es la definición de Marc Coma sobre Carlos de Gabardo, o sea, como era de temer como rival porque le ponía mucho empeño, tenía mucha pasión, mucha garra, ¿no? Respecto al prólogo, Fernando González hace el prólogo, ¿por qué él? Bueno, queríamos encontrar un personaje que tuviera lo que Pablo acaba de describir, que graficara lo que Pablo acaba de describir, que esa sensación de que al mundo del deporte chileno le tocó la muerte de Carlos. Y en nuestro proceso de reporteo hablamos con Enrique Aguayo, que es psicólogo deportivo, que trabajó con Fernando y trabajó con Carlos también. Entonces él nos cuenta un vínculo desconocido para nosotros, que Fernando lo había ido a visitar un poco después del accidente del 2002, que para nosotros es el más grave que haya sufrido alguna vez Carlos. Entonces lo fue a visitar, y a pito de que ellos tenían una relación de antes. De hecho, Carlos había recomendado ciertos consejos a Fernando y lo había tomado, y con el tiempo tenían una relación, si no hubiera de tomarse un café juntos, pero sí podían pasarse datos, sabían lo que le pasaba. Entonces, y cuando hablamos con Fernando se mostró muy dispuesto a hacerlo, le gustó mucho la idea, y no quiso, de hecho hay muy poco comentario de él, de su carrera deportiva así, vinculada de Fernando. Él quiso hacer todo sobre Carlos porque sentía que se lo merecía, y cuenta un poco ahí también cuál era el lazo que tenían, y que yo creo que también no era muy conocido. Claro, Carlos de Gabardo, entonces, este gran deportista, esta gran personalidad del deporte en Chile, ¿qué tan popular era al público que llegaba? ¿Qué tan masivo es este deporte? Yo creo que el deporte no es tan masivo como la figura de Carlos. Finalmente el deporte se ha hecho más conocido a partir de que Carlos se le ocurrió, ya retirándose del enduro, ir a probar suerte a África, una carrera en la cual él seguía a la distancia junto a su padre, y terminan yendo a África y corriendo en una prueba que para todo Chile era totalmente desconocida. Carlos hace conocido el Rally Dakar, termina llegando a Chile. Hay un par de carreras que se hacen previamente acá en territorio nacional, que como te contaba, Carlos estuvo involucrado desde las sombras, digamos, y el Dakar termina llegando a Chile, y Chile convirtiéndose en un exportador de pilotos de esta especialidad, el Rally Cross Country. La sensación que tenemos, y es lo que un poco también nos mueve a hacer esta suerte de homenaje que es el libro, es que Carlos es finalmente una personalidad transversal. Siento que no escribimos un libro para la gente amante de la moto o amante del deporte particularmente, sino alguien que quiera leer una biografía interesante de una personalidad interesante, y que de algún modo fue quien cambió algo nuestro país, es precisamente Carlos de Gabardo, y es por eso que nosotros hicimos esta biografía más pensando en el pionero que fue, más que en el deportista. Bueno, ahí está el libro entonces, se llama Carlos de Gabardo abriendo rutas, con el prólogo de Fernando González. Es una biografía con toda la historia, un gran reporteo porque han hablado con tantísimas personas. Lo han escrito entonces Felipe Hurtado y Pablo Vargas. La presentación es este domingo 8 de noviembre en la Feria Internacional del Libro. ¿Quién lo va a presentar? Juan Manuel Astorga y Coco Legrand. ¿Por qué ellos?
Juan Manuel Astorga porque es un comunicador ¿Ya? importante y Coco de Gran tiene la gracia que él es muy motoquero y a través de y que él haya aceptado también nos indica la importancia que tenía Carlos en nuestro que habla de Pablo de que para nosotros es una figura que va más allá de los límites del deporte y que la gente lo sabe apreciar, y entonces eso es lo que queremos mostrar con los presentadores. Que les vaya muy bien. Ya saben entonces, Ediciones B, el libro, la biografía de Carlos de Gabardo. Chao. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. Con la primavera llegan las ganas de compartir en familia y, claro, de comer frutas y postres. Y las mejores frutas, postres y momentos junto a los hijos son en la cocina con Conservas Aconcagua. Haz en familia una rica tartaleta o torta de frutas con duraznos, piñas, cerezas y frutillas de Conservas Aconcagua. Las de siempre, las que te han acompañado toda la vida. Aconcagua, conserva los buenos momentos. Un momento perfecto. Esto no es ajo, es coco rallado. Cuando descubriste el pollo al coco. ¿Te gustó, mi amor? Es lo último. Está exquisito, te pasaste. Nuevo Ilco Ceramic, el sartén perfecto para el momento perfecto. Recubrimiento cerámico.